Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenas noches, queridos hermanos, amada Iglesia. Estamos contentos que un miércoles más, en la fidelidad del Señor, podamos buscar de su palabra, aprender de su palabra, glorificar su nombre, crecer en espíritu y en verdad, seguir, digamos, como decía el pastor, fortaleciendo esos pilares de la fe, ¿no? Así que estamos agradecidos por eso. Es impresionante, en muchos países no se puede, hay persecución, matan a los cristianos por buscar del Señor. Y nosotros libremente en Latinoamérica podemos agradar al Señor. Y por eso buscamos siempre serle fieles también. Aunque a veces con nuestras imperfecciones, bueno, Dios es fiel y siempre será fiel. Y nos da la oportunidad de seguir buscando de su palabra. En esta noche quería hablarles sobre la importancia del verdadero evangelio. La importancia del verdadero evangelio. Para eso vamos a estar buscando en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y meditaba, ¿no? Y les quería también preguntar esa pregunta que me hice a mí mismo. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos en este miércoles sentados escuchando de la palabra de Dios? ¿Por qué cada domingo, o por qué, cual fuera la ocasión, estamos buscando del Señor? ¿Fue porque en algún momento quizás decidimos buscar del Señor? ¿O fue porque simplemente me nació o te nació decir, bueno, vamos a escuchar unas alabanzas o vamos a ver qué tiene Dios para decirnos? Y la razón es porque una vez escuchamos del verdadero evangelio, Dios transformó nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y ahora le servimos y ahora somos salvos. Pero la única forma de que eso hubiese sido posible y de que esta noche sea posible, hermano, hermana que estás detrás de esa pantalla considerando esto, es porque escuchaste del verdadero evangelio. Por eso la importancia del verdadero evangelio. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habrá apostasía, habrá falso evangelio. Aún se mencionaba en el tiempo de la primera iglesia, pero se hace más fehaciente en este tiempo donde hay tanta herejía, donde hay falso evangelio, donde hay miles de evangelios que no son el centro, que Jesucristo no es el centro, que Dios no es el centro, que no hay convicción de pecados, que todo es un sentimiento, que es una simple oración y ya. Entonces, por eso, en esta noche yo quería comentarles y predicarles sobre el verdadero evangelio, lo que Dios tiene que decirnos al respecto de esto, por la importancia. Porque así como nosotros estamos el día de hoy escuchando y sirviendo, porque una vez recibimos del verdadero evangelio, hay millones de personas que también están conectados, que también se están, digamos, congregando como iglesia para supuestamente alabar a Dios, pero su camino es la perdición. Porque creen que son salvos, pero no recibieron un verdadero evangelio. Realmente no fueron predicados por la palabra de Dios, no fueron predicados sobre el centro, sobre el núcleo de la palabra de Dios como salvación. Entonces, en esta noche vamos a hablar de esto. Y imagínense ustedes que en el tiempo de la primera iglesia y aún desde el tiempo de que Israel fue escogido como pueblo de Dios, ellos se fueron guiando según las promesas, según lo que Dios les había comentado para salvación de ellos. Pero a medida que fue pasando los tiempos, el Señor, en su perfecta autoridad y en su soberanía, Él, en el tiempo de Jesucristo, decidió salvar la humanidad por medio de Él. Y los judíos esperaban esa salvación por medio de un Mesías diferente o por medio de un evangelio diferente. Y tanto es así que ellos
contradecían, y ya lo sabemos por medio de las Escrituras, todo lo que pasaba, incluso cómo increpaban al Señor Jesucristo, contradecían todas estas cosas por la ley de Moisés, o por los ritos, o por lo que ellos pensaban que era correcto. Así como en este tiempo, esas personas que se congregan, esas personas que no recibieron un verdadero evangelio, pero que creen, como los judíos, practicantes de la ley, que son salvos, así en este tiempo también, y no han recibido un verdadero evangelio. Entonces, en el capítulo 10 de Romanos, anterior a los versículos 9 y 10, en el versículo 1 en adelante dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, mi oración es por Israel, es por salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ellos estaban creyendo que por medio de la ley de Moisés, por medio de todo lo que ellos hacían según lo establecido por Dios en el Antiguo Testamento, era para salvación de ellos. No por Cristo, pero aquí Pablo está diciendo, el fin de la ley, el cumplimiento de toda la ley es Cristo. Y Cristo es nuestra salvación. Entonces ellos estaban arraigados a eso y creían que la salvación era por medio de las obras, por medio de todo lo que hacían por la ley de Moisés. Pero Pablo tenía un pesar en su corazón, porque siendo Pablo también parte judía, él sabía lo que les destinaba a los judíos, a sus hermanos de sangre. Y él pedía a Dios salvación para ellos. ¿Y quién más que los judíos que podamos pensar que son los que intentan agradar a Dios? Pero no lo hacen por medio de la justicia de Dios que es Cristo, sino por medio de la ley. Y en ese tiempo Pablo quería y hacía énfasis y decía, bueno, sería yo apartado del Señor con tal de que mis hermanos los judíos pudiesen ser salvos, que de alguna manera ellos puedan considerar que Cristo, que el fin de la ley es Cristo para salvación de nosotros. Y así es en este tiempo. En este tiempo no hay conciencia, o por lo menos no tienen un verdadero evangelio, o no tienen un evangelio centrado para considerar que el fin de la ley es Cristo, que no es por obras, no hay evangelio por obras, que no es por lo que nosotros creamos, que no es por un libre albedrío, que no es por méritos propios, sino que el fin de esto es Cristo. Y saben que en el versículo 9 y el versículo 10 lo han tomado en muchas iglesias para sacar una conversión de ello, para decir, bueno, después de haber dado una charla motivacional, porque no es una prédica lo que hacen centrado con la palabra de Dios, sino charlas motivacionales para promover los sentimientos y decir, bueno, ahora ¿quién quiere pasar al frente? ¿Quién quiere venir, levantar la mano y hacer esta oración conmigo? Y el Señor le va a salvar, Dios le va a salvar. Bueno, porque en Romanos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Listo? No hay más nada que hacer. Listo, pasa al frente, aquí lo dice la Biblia. Repite esta oración. Bueno, Señor, quiero que entres a mi corazón, quiero que perdones mis pecados y quiero que me des vida eterna. Bueno, vete para tu casa y sigue pecando, no pasa nada. Porque ese es el resultado de este tipo de evangelio. El resultado de este tipo de evangelio es una vida igual o peor a como llegó a la iglesia o a como hizo después de esta oración. Y no tiene sentido bíblico que se prediquen estas cosas. Y lamentablemente, como decía en el principio, hay personas que según este evangelio, según esta doctrina sacada de estos dos versículos, ellos son salvos. Según ellos van camino al cielo. Ellos dijeron, bueno, yo confesé al Señor Jesucristo como Señor, yo hice una oración y ahora me puedo congregar porque soy un hijo de Dios. Pero vamos a ver detalladamente que no es lo que realmente ellos piensan, sino como lo que Dios dice en su palabra, centrado a lo que es el verdadero evangelio. Y como veíamos en el contexto,
que Dios pedía oración por los judíos para salvación, así lo aclara en el versículo 9 y 10, referente a ellos, que si confesaren con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, dice, en el tiempo de la primera iglesia, de las primeras iglesias, inclusive ya se estaba introduciendo un evangelio diferente. Y no solamente un evangelio diferente, sino doctrinas diferentes, con los saduceos, con los mismos fariseos, con las creencias de la mitología griega, y habían infinidades de cosas por lo cuales el evangelio ya quería ser distorsionado, donde incluso en unas iglesias en específico ya se estaba introduciendo, como lo es en el caso de Corintios. Primera de Corintios, versículo 15 y 12. Pablo ya tenía, aparte de esta iglesia, que era una iglesia relativamente carnal por todo lo que estaban viviendo, también se estaban apartando de lo que era el evangelio verdadero en cuanto a la resurrección de los muertos. Porque la resurrección de los muertos y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es parte del verdadero evangelio. Y dice en el capítulo 15, versículos 2 y 13, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, en ese tiempo ya, me imagino que eran los saduceos que no creían en este tipo de manifestación, según lo que venían hablando los apóstoles, era de que no había resurrección de muertos. Entonces, Pablo les estaba explicando, pero bueno, ¿cómo van a decir ustedes semejante barbaridad, de los cuales ya les he explicado el verdadero evangelio, de lo que significa la resurrección de Cristo para la resurrección de nosotros también, y ahora van a decir o van a pensar que no hay resurrección de muertos? Entonces, vemos como en el primer siglo también ya en las iglesias se estaba introduciendo un evangelio diferente. También en Gálatas, a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en este caso también los judíos se estaban introduciendo para hacerles creer que no había evangelio, sino que era la ley y que era por las obras, que la salvación era por las obras. De hecho, en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, Pablo tiene que hacerle una reprensión a Pedro, porque seguían con las costumbres judaicas. Y en el capítulo 3 de Gálatas habla sobre eso, sobre que no siguieran las obras de la ley para salvación, sino que ya les había explicado el verdadero evangelio y de qué debían de hacer para confiar a Cristo como su Salvador. Entonces, vemos en esta parte del primer siglo cómo ya se estaba introduciendo un evangelio diferente. Hermanos, y quiero que puedan entender que en los postreros tiempos, que no sabemos si son estos, pero según van pasando los días, como decimos por ahí, un día más es un día menos. Un día más que pasa es un día menos que ya esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente que aunque nadie lo sabe, por lo que se está viviendo, es posible que el Señor ya esté más cerca, esté mucho más cerca de lo que pensamos. Por la apostasía que hay, por todo lo que se está viviendo en las mal llamadas congregaciones cristianas, donde se ven cantidades de herejías, personas que no son salvas y creen que su camino es la salvación, pero es la perdición. Dice el Señor que muchos me dirán en aquel día es el día del juicio de Dios. Señor, Señor, pero yo hice una oración de fe, yo confesé con mi boca y yo dije que tú eras mi Señor y que eras el Señor de la creación. ¿Cómo es posible que ahora me vayas a enviar al infierno? Bueno, porque lamentablemente no recibieron un verdadero evangelio. Entonces,
Así como en ese tiempo, en este tiempo, hermanos, y por la importancia de esto. Entonces, para poder ser verdaderamente salvo, es indispensable recibir un evangelio centrado de la palabra de Dios. Y para esto vamos a ver 3 pasos que guiarán a un arrepentimiento genuino. Sabemos que el arrepentimiento genuino es por la convicción de pecados que da nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Pero como ya decía antes, es por medio de un verdadero evangelio, porque si no, no es posible que podamos ser salvos. Para eso Dios dejó centrado el evangelio verdadero, escuchar de él, el Señor nos da convicción de pecado por medio del Espíritu Santo, y así entonces poder ser verdaderamente salvos. Primer paso, confesar que Cristo es Jesús y es el Señor de la creación y de mi vida. Primer paso es este, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El significado central en el griego original es el Señor de tu vida y es el Señor de la creación y es el Señor de todo. Como dice en Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que cuando nosotros estamos bajo la convicción del Espíritu Santo, ¿cierto? Decimos, bueno, ahora el Señor entendí que el Señor es el Señor de todo. El Señor es el dueño del cielo, es el dueño de la tierra, es el creador, que por Él fueron creadas las cosas y que ahora es el Señor de mi vida. Es una convicción, hermanos, que hay a través del Espíritu Santo, el decir, yo confieso que Jesús es el Señor de mi vida, ¿cierto? Y creer en el corazón. Dice, y creemos en el corazón, seremos salvos. Pero es una convicción, tiene que ser una convicción que es el Señor de nuestra vida, que es el Señor de todo lo que hay, de todo lo que subsiste y que todo fue creado en Él y para Él. Dice también que hay que defender esta verdad, hay que defender esto que estamos creyendo, ¿cierto? Si confesamos, y también en medio de esta declaración de fe, digamos, del versículo 9, hay que reconocer que Jesucristo, siendo el Señor y salvación y Salvador de nuestra vida, de que vino, siendo Dios mismo, a humanarse para morir en la cruz por nuestros pecados. Dice en 1 de Juan 4:12, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque en el tiempo también decían que Jesucristo no era Dios, no es que ha venido para salvación, sino que decían, ese no es el hijo de José, ese no fue el que nació en Belén, este no fue, y así sucesivamente. Entonces, hay que reconocer con esta declaración, en este pequeño párrafo que hay en este pequeño versículo, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. No solamente repetirlo, sino creerlo. Decir, Jesús es el Señor, sí, es el Señor que ha venido en carne para morir en la cruz por mis pecados, es el Señor y dueño de mi vida, es el Señor de la creación. Esta es la profundidad de este versículo. Porque si es simplemente repetirlo, yo podría ir por la calle y decir, bueno, repita en este versículo, ya eres salvo. No hay ningún problema, vas a ir al cielo. Falso. No hay peor mentira que eso. No, es confesar de que Jesús es nuestro Señor. Entonces, como primer paso, vemos que confesar que Cristo, Jesús, es el Señor. Como segundo paso, aquí en el párrafo del versículo, la segunda parte del versículo 9 es creer verdaderamente en tu corazón que murió y resucitó para darte vida eterna. Dice, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Como ya veíamos en la parte de los Corintios, que creían que no había resurrección de muertos. Y aquí está diciendo, bueno, si crees que es tu Señor, pero también crees en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, como convicción también en tu vida, serás salvo. Vemos el versículo en Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 14. Tampoco, queridos hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces esto es una promesa que hay para los que han, digamos, partido de esta tierra con el Señor Jesucristo, pero también la esperanza de la resurrección de ellos, como Cristo resucitó. Entonces, si creemos en nuestro corazón de que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Saben que aún están esos escritos que dicen que los discípulos escondieron el cuerpo de Jesús? Que no fue que resucitó, sino que los discípulos escondieron el cuerpo de Jesús, ya que habían escuchado lo que Jesús estaba hablando y lo que ellos predicaban acerca de la resurrección, de que Jesús iba a resucitar. Entonces ya estaban planificando de qué iban a decir cuando ya no estuviese el cuerpo de Jesús en la tumba. Y hasta la fecha hay personas que creen eso. Creen que Jesús no resucitó, sino que su cuerpo está escondido, que los discípulos escondieron el cuerpo de Jesús. Entonces imaginen ustedes, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, como dice en Corintios, que ya lo vamos a ver acá. Como lo veíamos también al principio, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe también. Y somos hallados falsos testigos. Miren qué importancia. Imagínense que seamos falsos testigos de Dios. Que seamos hallados mentirosos delante de Dios por decir que Cristo nos resucitó. Y dice, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron que en Cristo perecieron. Está diciendo Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y no solamente nuestra fe es vana, somos falsos testigos de Dios. Y no solamente somos falsos testigos de Dios, sino que también estamos en nuestros pecados. Porque el hecho consumado de Cristo en la cruz no solamente fue el que haya muerto por nuestros pecados, sino que haya resucitado para darnos vida eterna. Ese es el significado del verdadero evangelio y de la parte de este versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vemos entonces en el versículo 9 la importancia de creerlo tal cual como lo dice el Señor acá en Romanos. La importancia de creer que Jesús es el Señor y creer que le levantó de los muertos. Entonces vemos como segundo paso que hay que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para darnos vida eterna. Muy bien. Jesús dijo, Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Señor Jesucristo en sus enseñanzas ya hablaba en sí mismo sobre lo que era la vida eterna. Y si Él no resucitó, entonces lo que dijo en este versículo es una total mentira. ¿Creemos de Dios como mentiroso por la palabra que nos ha dejado? Imposible. Es la veracidad de todo lo que creemos. Y creemos esto porque así nos ha manifestado por medio del Espíritu Santo y en estos versículos que ha resucitado, que Él es la resurrección y la vida, y que no moriremos eternamente, lo cual es la condición del pecado original por haber nacido en pecado y por haber sido separados de Dios en el huerto del Edén. Bueno,
Como aplicación vemos creer en que Cristo fue enviado para morir por nuestros pecados y que fue resucitado para darnos vida eterna. Como implementación, debemos predicar con convicción que Cristo resucitó y que resucitará a los suyos como parte del Evangelio. Muy bien. Ya por último, como tercer paso, vivir una vida que dé testimonio luego de una conversión genuina. Vivir una vida como testimonio luego de una conversión genuina. Porque ya conocemos de estas personas que no tienen verdaderamente a Cristo en su corazón, que no son salvos simplemente porque repitieron una oración. Entonces vemos que la conducta de ellos, incluso dentro de la iglesia, porque decimos, bueno, dentro de la iglesia son unos santos, pero fuera de ella son unos diablos. No solamente eso, a veces ya cuando no hay consideración en lo que dice estos versículos y hacen una declaración de fe falsa o simplemente que no están guiadas por el Espíritu Santo, ya dentro de las iglesias hay conflictos de manera que no pareciese que fuesen cristianos. Y fuera de ella, bueno, ni les cuento todo lo que viven algunas personas que dicen ser cristianas y no lo son, dentro de sus hogares, en el trabajo, testimonios peores que los de los inconversos. Por eso es que en el tercer paso vamos a ver que una vida de un verdadero evangelio es aquella que da testimonio de eso. Dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hablando de lo que Pablo está diciendo también, una vez confesado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Creador del universo, también de que le levantó de los muertos, dice, con la boca se confiesa para salvación. Y no es decir, bueno, yo ahora creo y digo esto, sino que confieso a Cristo, confieso lo que ha hecho Cristo en mi vida todos los días de nuestra existencia por medio de nuestro testimonio. Yo confieso a Cristo por lo que ha hecho en mi vida. Y eso quiere decir que hay un testimonio consecuente de lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos decir que somos cristianos y vivir una vida totalmente diferente a lo que profesamos, dentro y fuera de la iglesia. Entonces es importante que escuchemos decir, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando también del testimonio. Es decir, lo que nosotros confesamos a diario, lo que nosotros vivimos a diario. Decimos, ¿soy salvo? Bueno, yo tengo que ser profesante de eso. Cuando era Saulo, que perseguía a la iglesia, vemos esto en el libro de Hechos, dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos de los hombres o mujeres del camino, como le decían en el tiempo, antes de que fuesen llamados cristianos, los del camino, que los trajese para meterlos presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco de repente los rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el Señor Jesucristo que se le había manifestado. Y él le dijo, ¿qué quieres, Señor? Empezó el Señor con mayúscula. Ya se había dado cuenta que era el Señor, como dice en el versículo 9, que era el Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, no hagas esto porque estás yendo contra algo que te va a perjudicar, porque estás yendo contra la verdad de Dios. Y él temblando le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tiempo pasó de que había reconocido que era el Señor para decirles qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer ahora? Hermano, si por tu mente, después que fuiste salvo, no pasó esta pregunta, hay que considerar qué evangelio escuchaste. Porque si no tuviste convicción de pecado para confesar al Señor, que es tu Dios, tu Salvador, y para creer en tu corazón de que Cristo le levantó de los muertos, y después de eso no le hiciste esta pregunta, hay que ver entonces qué evangelio escuchaste, hermano. Porque una vez considerado lo que es la salvación en nuestra vida, tenemos que preguntarle al Señor, bueno, Señor, me has hecho entender lo que es la salvación, me has hecho entender lo que
hecho por mí en la cruz. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer para servirte? ¿Cómo testifico en mi vida de que eres mi Salvador? Y tiene que ver con el versículo 10. Se confiesa para salvación. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, es para glorificar a nuestro Dios. Dice también en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por fe, para el Hijo de Dios. Si realmente somos salvos, si realmente hemos recibido el verdadero Evangelio, de una vez el accionar es agradar a nuestro Dios, es confesar con nuestra boca, es hablar verdad, es desechar la mentira, es despojarse, es añadir de lo que es la palabra de Dios, es vivir en santidad, es seguir creciendo en espíritu para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:17, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Perdón, era Gálatas 2:20. Entonces, podemos ver que el resultado en los versículos del capítulo 9, del capítulo 10, versículos 9 y 10, el resultado de esto es una vida que dé testimonio de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Muy bien. En conclusión, hermanos, es importante predicar el verdadero Evangelio para que las personas sean salvas por medio de lo que Dios tiene que decir en su palabra, por medio del Espíritu Santo que da convicción de pecados, obviamente, y Dios que es el que salva, pero es necesario predicar el verdadero Evangelio. Es necesario redarguir, es necesario perseguir a esas personas que predican un evangelio diferente o que creen que están en camino al cielo pero que su fin es la perdición. Entonces, como primer paso, confesar que Cristo Jesús es el Señor. Segundo paso, creer que Cristo murió y que resucitó para darnos vida eterna. Tercer paso, dar fruto o testimonio de que ahora eres un hijo de Dios. Un desafío personal, ya para terminar, 2 preguntas tengo para hacer. ¿Estás predicando un evangelio conforme a las Escrituras? ¿Estás dando testimonio, la segunda pregunta, estás dando testimonio de que recibiste un verdadero evangelio? Hermanos, hay que dar testimonio de que somos salvos, de que hemos recibido un verdadero evangelio, sea dentro de la iglesia, fuera de ella, en el hogar donde nos desenvolvemos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, como siempre lo digo, Señor, porque nos muestra por medio de ella la salvación, la veracidad, Señor, la convicción de que tenemos vida eterna, Señor. Te pido, Señor, si que en esta noche hay alguna persona que no es salva, que no tiene seguridad de salvación, o que ha recibido un evangelio diferente, tú puedas darle convicción de pecado, Señor, por medio del Espíritu Santo. Que considere, Señor, que estos versículos son para vivirlos como convicción y no por emoción con una declaración falsa. Te pedimos, Señor, de que en esta noche tú puedas seguir obrando por medio de este hermoso evangelio, por medio de estas buenas nuevas de salvación, para el crecimiento de tu iglesia, Señor, y para la expansión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén.